se cuiden. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un gran placer. Somos Salud en todas las políticas. Y hoy el tema es telesalud o telemedicina. Ya hemos hablado en otras oportunidades de este tema tan apasionante, pero que crece tanto y se vuelve cada vez más importante y más innovador, que siempre hay cosas para conversar, para aprender, para comprender. En un país como el nuestro, la República Argentina, extenso, donde la telesalud y la telemedicina como práctica puntual ayuda a acortar distancias, a igualar posibilidades, a acercar oportunidades. No es lo mismo ser un paciente argentino que vive en Jujuy o en Santa Cruz que vivir en la ciudad de Buenos Aires. Definitivamente no es lo mismo, aunque seamos argentinos y estemos comprendidos dentro de un mismo sistema de salud con sus subdivisiones y sus características, pero finalmente una cuestión demográfica muchas veces o de distribución de médicos también hace que el acceso a la salud no sea justo para todos o igualitario en posibilidades. Bueno, la telemedicina viene a reducir esta brecha. Estamos con un amigo de la casa, como es el doctor Fernando Copolillo, que es de los míos con el apellido doble L, gerente de prestaciones médicas de Medife. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas ¿Cómo gracias va? por ¿Bien? la invitación. Bien, muy bien. Fernando, siempre es un placer poder conversar con vos y sobre todo acerca de este tema que de verdad es cada vez más grande y cada vez más importante, ¿no? En nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el panorama en Argentina? Bien, es bien interesante lo que está sucediendo. La verdad, a nosotros nos llena de entusiasmo porque es un nuevo campo que se está abriendo en la provisión de servicios, en la asistencia, en la investigación, en la docencia. Digamos, es todo un nuevo campo en la medicina que se abrió. Es ¿no? cierto. Y que tiene una importancia, bien decías vos al principio, fundamentalmente rompe y termina con las brechas, es un instrumento como para romper con las brechas geográficas. Y también lo podemos pensar como un instrumento de equidad. Claro, ¿no? claro. O sea, de acuerdo a los usos que se le dé a la telemedicina, esto permite a cuestiones que hace, 10 años se manejaban teniendo que trasladar pacientes de un lugar a otro. Hoy se puede hacer con un servicio de telemedicina, resolver muchas cuestiones que antes requerían un esfuerzo mucho más grande del sistema sanitario, de las personas, de las familias, sí, y que hoy se resuelve con un clic. Bien. Y estamos como en red, podemos pensar nuestro país tan grande, tan lindo que es, tan extenso. ¿Hay como una cosa de red de conexión a través de la telemedicina con los distintos centros de salud? Se está avanzando bastante, se ha avanzado sobre todo el programa de telesalud en los últimos años, que incluye más que nada al subsector público, sí, ¿no? Que conecta en red a los grandes centros asistenciales con otros centros asistenciales del interior del país para poder intercambiar, hacer interconsultas, consultas de opinión entre profesionales. Eso iba a decirte, porque uno por ahí lo piensa en primer lugar como el paciente, que creo que siempre es el eje, ¿no? Del sistema de salud del paciente, esto que vos bien contabas, ¿no? Todo lo que se evita, el viaje a la distancia, dejar la ciudad propia de cada uno, su familia, el colegio, el trabajo, todo el impacto que suponía tener que viajar. Hay familias que han viajado todos los meses de su vida con sus hijos chiquitos al Garrahan, por ejemplo, desde distintos puntos del país. Eso sigue sucediendo, pero sin dudas este sistema lo ha mejorado. Pero pensaba, Fernando, también para los médicos, para las consultas entre ustedes, para la formación, para los debates de determinadas cuestiones, creo que hasta los congresos se ponen en riesgo. Sí, los ateneos. Los ateneos convencionales, claro. Exacto. Todo lo que supone una reunión de profesionales también se puede hacer a través de esto. Cambia todo. Bien, uno lo podría pensar en la telemedicina como en dos áreas, ¿no? Una es un trabajo entre profesionales. Sí. ¿Sí? Ahí vienen las interconsultas y la capacitación. Digamos, ahí es todo un capítulo muy interesante que se abre desde esa perspectiva. Ahora yo, si quieren, después les comento un poco la experiencia que estamos teniendo con el Sanatorio Finoquieto, del grupo AC Medife, con esto, o sea, entre profesionales, al servicio del paciente, ¿no? Y por otro,
otro campo que se está abriendo que tiene que ver con la prestación de servicios directa a los pacientes, ¿sí? Entonces, que también tiene sus características, ¿no? De alguna manera, cuando hace 10 años la telemedicina era la ronda telefónica que hacíamos en un centro de salud para seguir a los pacientes claro. que estaban con internación domiciliaria o crónicos o que requerían alguna atención. Ese es mi sesgo de médico de familia. Parte de nuestra formación era tener un tiempo protegido para hacer el seguimiento telefónico de los pacientes. Fundamental, aparte era re importante. Que esa era la manera, o la posibilidad que había, pero era re importante, claro. Y hace 5 años ya, después hace 10 años empezamos con los mensajes de texto con los pacientes. Hace 5 años en un centro de salud en Pilar, una zona semi-rural, con la enfermera, con WhatsApp, hacíamos seguimiento de los pacientes con bronquiolitis. Y esto lo han hecho los médicos en todo el país. Familias más vulnerables, en situaciones de vulnerabilidad, escribiéndole cada 1 hora a la madre cómo estaba la frecuencia respiratoria, cómo estaba la temperatura del niño para ver si lo traía de vuelta o enviábamos una ambulancia para... Digamos. Entonces era como la telemedicina como más primitiva, ¿no? Y bueno, a medida que se va desarrollando la tecnología y se van generando más recursos, esto también creo que es un muy lindo momento porque esto está generando un encuadre para toda esa actividad. Eso quería preguntarte, Fernando, porque naturalmente íbamos hacia ahí, ¿no? Esto necesita un protocolo, ¿no? Necesita un marco legal, necesita ordenar de alguna manera el accionar de los médicos, digamos, también hay que ponerlo en algún lado, ¿no? Claro. Si me permitís hacer como una especie de paralelismo, yo me imagino cuando empezaron a circular los primeros autos. Sí. ¿No? Que había que regular quién manejaba, quién no. Por dónde manejaba, cuáles eran, y hasta que al final hoy lo tenemos empezaron a generar está naturalizado, las leyes de tránsito. Pero hubo un origen de eso. Esto es lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, cada paso que estamos dando nos está abriendo nuevos desafíos. Cómo regular la actividad, cómo es el marco de la responsabilidad en el ejercicio profesional. Eso te iba a decir, porque, por ejemplo, qué sé yo, esto que decís que ya no es telemedicina, es un WhatsApp. Si sos mi médico y yo te escribo porque me duele la panza y vos me indicás algo por WhatsApp, todo bien, pero Claro, ¿qué pasa? Y hay un vacío ahí legal. Exacto. Estoy diciendo una cosa muy sencilla, hoy la telemedicina, ¿no? claro, hoy bueno, la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina está haciendo un trabajo ya hay una asociación, eso claro, es importante, ¿no? Una cámara que se está haciendo un trabajo muy importante para, por lo menos ahora, tenemos una serie de 25 recomendaciones que surgieron este año como para darle un encuadre a la telemedicina, no es WhatsApp. No, claramente. ¿no? Fue el ejemplo más simple. Yo empecé comentando lo de WhatsApp. Sí, pero está bien. Hablar de telemedicina, bueno, empezamos hablando de la telemedicina sincrónica, ¿sí? con un dispositivo de video en tiempo real con los pacientes. Bueno, una serie de recomendaciones para esa actividad, que tiene que tener desde la situación de una historia clínica, protocolos de trabajo, un triage que permite clasificar a los pacientes, que son pacientes que se puede trabajar, si es una emergencia, obviamente no es pasible de manejo con telemedicina. Y se van haciendo recomendaciones. Claro, el paso siguiente, el próximo paso es darle un marco legislativo adecuado para el ejercicio, la provisión de servicios de telemedicina. Claro. ¿No? Porque esto tiene que estar también contemplado en las leyes de ejercicio profesional. Como así también empieza a haber todo un nuevo campo para el entrenamiento médico. Eso te iba a preguntar. Porque los médicos no estamos entrenados, no hemos sido entrenados en el seguimiento en telemedicina, cómo es el ritmo de las consultas. Digamos, hay un campo muy amplio. Igual está bueno como distinguir que hay como 2 aspectos. Uno es respecto a la atención de los pacientes. Una es la atención episódica, ¿no? La guardia, que es con lo que
la mayoría La con guardia 10. virtual que se llama o que vos podés hacer una consulta. Exacto. Nunca lo hice todavía. Sí. No sé cómo Bueno, será y cómo funciona. El sanatorio además. ¿Están Finoquieto dando? sí, Sí. es lindo. Nosotros tenemos un sanatorio Finoquieto, Sí. que es del grupo base, Medife. Tenemos un servicio que es Camp Doctor, que es... comenzamos con la atención episódica, ¿no? Sobre Una eso me querías guardia. contar, que me Sí. dijiste. A ver. Que está teniendo muy buena repercusión, porque son consultas del interior del país que se hacen en el sanatorio Finoquieto. ¿Y cómo se accede a eso, por ejemplo? A través de una app, con tu dispositivo inteligente. Tenés la app de Camp Doctor y puedes hacer la consulta. ¿Hay un médico del otro lado? Hay un médico, hay un grupo de médicos que trabajan con una historia clínica, que han sido convocados para esta tarea. Claro. Es interesante porque cuando estábamos armando el grupo, la mayoría de los médicos lo tomaron como un desafío profesional. Digo, esto es algo que viene. Claro. Vamos a Y es nuevo, entrenarnos. definitivamente, ¿no? Claro. Tenemos un sistema que los pacientes pueden evaluar la calidad de atención, con lo que el 89% está con 5 estrellitas. Bien. Sí, es como lindo. un consultorio virtual, Fernando. O sea, Sí. ¿la persona que accede ya pidió un turno y envió una historia clínica? No, son llamados espontáneos. Ah. En realidad lo que tenemos que avanzar, por eso hay como dos cosas para diferenciar. Una Sí. cosa es esta, la atención episódica, Sí. la aguda, como una guardia, y otra sería en el contexto de cuidados más en el tiempo, longitudinales, ¿no? O sea, en todo caso la telemedicina es un complemento, viene a ser un complemento de los servicios que ya se dan. Ya hay evidencias científicas acumuladas respecto a la efectividad que tiene la telemedicina en estos cuidados longitudinales en enfermedades crónicas. Es muy interesante. Hay una revisión de Cochrane que tomó 99 ensayos clínicos que reclutaron casi 22.000 pacientes. ¿Qué es perdón, una fuente de información que hace revisiones de la literatura. Bien. Y encontró que había casi 99 artículos que habían investigado los efectos, la efectividad de la telemedicina en 22.000 pacientes con enfermedades crónicas. Y lo siguieron en el tiempo, un grupo de pacientes recibían los cuidados habituales y otro grupo eran los cuidados habituales más seguimiento por telemedicina. Bueno, el grupo que fue cuidados habituales más telemedicina tenía, por ejemplo, diabéticos, mejores controles de la glucemia. En insuficiencia cardíaca mejoró la calidad de vida. En hipertensión arterial mejoró los niveles de control de hipertensión. Digamos que es cuando uno complementa, porque claro, es un seguimiento sistemático de pacientes con rápido acceso. Claro, es una forma de acompañar que de otra manera no lo podés hacer, porque naturalmente no es posible desde lo humano. O sea, vos dijiste bien, en un momento hacíamos una rueda telefónica, una ronda telefónica, Sí. llamabas, era una manera de acompañar, de controlar. Exacto. Eso no se puede suplir con la presencia física. Sería Exacto. genial poder ir a visitar cual. a la casa, no se puede. Tal Pero cual. entonces aparece, sí, esta opción como una manera fantástica. Que estás en la casa. Es Vos estás en la vida, cercanía, estás sí. La telemedicina Sí, logra, en el contexto de los cuidados de los pacientes, logra entrar a la vida cotidiana. Claro. ¿Sí? No es que tenés que ir al hospital, sacar un turno No. o esperar una semana para Claro. que te... Es en el momento, en tu vida cotidiana. Y por ahí estás en el trabajo y tenés agendado la videollamada o la teleconferencia con un médico. Ojo, que no es solo con médicos, sino que enfermeras para el seguimiento, consejería, nutrición, deportología, digamos. Se abre todo un campo para toda la salud, ¿no? Decías, Fernando, que los médicos lo sienten como un desafío. Hablabas del proyecto Sí. en Finoquieto. Más allá de eso del desafío, ¿cómo se sienten? ¿Están cómodos cuando pueden, digamos, acompañar a un paciente desde la telemedicina, entendiendo que no reemplaza la consulta médica, ni la revisión clínica? Es otra cosa. Eso lo tenemos que tener bien en claro porque fue fantasma en un principio para todo el mundo, ¿no? Esto es un complemento. Creo que estamos asistiendo a un tiempo donde claramente volvemos a pedir que el médico nos mire, nos toque, nos escuche, conecte, digamos. Necesitamos volver a la conexión física. Eso no tiene nada que ver con la telemedicina, que va por otro lado, como complemento, bien lo decís. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo se sienten los médicos haciendo esta forma de Bien, de la verdad que también como es un trabajo ordenado,
en la que vos tenés una sistematización de consultas, Claro. un espacio protegido, que es una de las recomendaciones que surgieron de la última disposición también promovida por ACTRA. Hay un contexto de trabajo adecuado, una historia clínica de registro. La verdad que hay una alta satisfacción con la tarea. Digamos, previene de alguna manera también el síndrome del desgaste profesional en los médicos, ¿no? El burnout. Y hay una cuestión muy colaborativa, es decir, de poder orientar a los pacientes luego a una consulta. Claro. Hay un triage en la que uno permite discernir. Bueno, mira, esto la verdad parece un cuadro con este protocolo, una serie de preguntas. Esto parece un cuadro más grave que requiere un examen físico ya urgente, claro, o esto es un cuadro más, un cuadro gripal. La mayoría de las consultas tienen que ver con cuadros respiratorios, cuadros gripales o problemas dermatológicos, problemas de la piel. Y se manejan bien. Después, digamos, a ese nivel el paciente, digo, sigue teniendo el criterio de darse cuenta si es algo, como decís, que te puedo consultar o me voy a la guardia ya. ¿Seguimos teniendo ese criterio de reacción? Sí, ¿no? Sí, claramente. Sí, hay un nivel de alarma. Incluso también estaba pensando también con respecto con el teléfono, ¿no? Mi experiencia también, cuando vos a los pacientes vos les das tu WhatsApp, es que es algo que no está regulado, ¿no? Claro, es cierto. Son muy prudentes. ¿No hay abuso? Vos decís que no. Yo a veces no sé, si yo a la pediatra de mi hijo no le... No, pero bueno, en el contexto... no le agoté la cabeza, y a mi obstetra ni te digo. En el contexto en general de la cantidad de pacientes que vos tenés en seguimiento, la gente es respetuosa, es cuidadosa, sí. Bueno. La verdad no... Mi experiencia... Si no hagamos un llamado como paciente, me pongo primera a no secarles la cabeza cuidan, a los médicos por Hay un WhatsApp. umbral, ¿no? Después que se supera cierto umbral... Digamos, claramente esto es un complemento, no reemplaza otros tipos de actividad médica, digamos. Obviamente el examen físico en ciertas condiciones agudas es muy importante. Claro, por supuesto. Lo que está viniendo, que ya está, que parece como futurología, pero que ya está en el mercado y que está en proceso de difusión, tiene que ver toda la cuestión que va a ser un complemento de la telemedicina, que tiene que ver con la biometría. A ver. Que son todos los dispositivos que por Bluetooth te permiten conectar y tomar tensión arterial, digamos, una serie de biométricos, o sea, medidas biológicas que vos lo haces a distancia. Y eso podría complementar también. Y eso completa, claro, digamos, le da un extra, un valor agregado, y toda lo que sea biometría va a ampliar el espectro de capacidad de resolución, que acá está la clave, en la capacidad de resolución de la telemedicina. ¿Y qué elementos necesitaríamos tecnológicamente para poder hacer eso, por ejemplo? Un buen sistema de conectividad y un acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Que, por ejemplo, que los pacientes con insuficiencia cardíaca puedan acceder a tener por el sistema de salud un dispositivo que les permita hacer cierto monitoreo. Esto ya está. Sí, claro. ¿No? Digamos, lo que hace falta es poder ponerlo en vigencia. Así que es un campo enorme el que se abre. Y por otro lado, decíamos, los médicos, también los médicos muchas veces estábamos esperando el evento del año como para poder ir a ver, o era un gran acontecimiento participar en un ateneo de un gran centro hospitalario. Y hoy lo podés hacer semanalmente. O tus pacientes, darle un marco, para que tus pacientes complejos, vos estás en Comodoro Rivadavia, no tenés la experiencia quizás para el manejo de ciertas patologías o como decías en Jujuy, y poder conectarte con un centro universitario que vio 100 casos como el que estás manejando vos y que tenés algunas preguntas, dudas, que te acompañen en esa tarea, es muy interesante. Nosotros estamos en el sanatorio, estamos avanzando en esas 4 líneas, ¿no? Ahora el startup fue, por un lado, la atención aguda con una guardia, que es el CAM Doctor,
y estamos avanzando, estamos planificando para poder trabajar en el seguimiento de algunas condiciones crónicas y programas preventivos. O sea, empezaron por eso y van avanzando Vamos ahora avanzando, como claro, por tema, claro. no patología, por tema, digamos. Ampliando, ¿no? Entonces, claro. más en el seguimiento, los tratamientos para dejar de fumar. O sea, hay un montón de intervenciones sanitarias muy costo efectivas que uno las podría hacer con telemedicina. Y por otro lado, por el lado de los médicos, también estamos programando las cuestiones de segunda opinión, ¿sí? Para médicos del interior. Claro, es que ¿sabés qué? Debe ser muy fuerte la soledad de un médico que de pronto está en algún pueblito, ¿no? Que para ese pueblito es fundamental ese médico, pero supongo que la soledad del profesional de decir, ay, ¿cómo puedo contrarrestar esta opinión? ¿Cómo puedo consultar? Debe ser, ¿no? Exacto, es muy interesante por cómo rompe la brecha geográfica, ¿no? Sí. Entonces tenés acceso vos con un especialista. Y el otro tema tiene que ver con la capacitación. Nosotros ya este año hicimos 3 ciclos de capacitaciones desde el Sanatorio Finoquieto en cardiología infantil, hipertensión arterial, simposios internacionales, y en las filiales de Medife, los médicos por nuestro sistema de telecomunicación participaban en videoconferencias online desde Comodoro Rivadavia, desde Mendoza, desde Mar del Plata, sin moverse, media jornada asistiendo a una capacitación que antes requería moverse, viajar, ¿no? Entonces, otro tipo de costos y de tiempo. Bien, sin entonces dudas. como que, digamos, es todo un campo muy interesante el que se nos abre en esto para los próximos años. Fernando, ¿cómo estamos respecto del resto del mundo? Digo, ¿hay muchas diferencias en esto que se viene, que vos decís está viniendo? ¿En otros lados ya se está implementando? Sí, se ha implementado desde hace tiempo, ¿no? Hace unos años, me acuerdo que hablaba, me parecía ciencia ficción, 10 años atrás. Bueno, que han pasado muchas cosas, nos el pasa ritmo, a todos. ¿no? El ritmo Sí. de la innovación, que una médica de familia de Suecia me decía, no, bueno, nuestro hospital universitario está a 100 kilómetros, pero yo tengo un tiempo protegido y en centro de salud tengo 1 hora para hablar de mis pacientes complejos con los distintos especialistas, que es parte de su actividad estar en conexión con los centros de atención primaria para ver el manejo de pacientes complejos. Cómo los estudio, cómo los sigo, cuáles los derivo al hospital, pues son 100 kilómetros, y cuáles los vamos manejando. ¿Y a vos te pareció una misión imposible? Claro, y hoy está acá, ¿no? Digamos, requiere que sigamos trabajando fuerte en el marco en el que se da. Pero ¿y eso tiene algún tipo de cabida en el ámbito legislativo? Por ejemplo, digo, desde ahí están pensando en la regulación, digo, del marco legal. Sí, porque tiene también como un marco tiene que tener también un marco de ejercicio profesional. Claro, ¿no? que ha quedado en la era pre-telecomunicación. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Son cosas que, sí, la misma evolución tecnológica nos lleva a tener que legislar sobre cosas que ya suceden. Pero digo, Fernando, ¿qué nivel de receptividad tiene esto en el ámbito legislativo, por ejemplo? ¿Es alguien se está interesando de los legisladores nuevos o los que vendrán? Hay algunos grupos que nos han prometido alguna atención al respecto, ¿no? Como que están atentos y que están interesados en llevar esto adelante, porque realmente es una herramienta que, vuelvo a decir como al principio, es una herramienta de equidad, ¿no? Sin dudas, que mejora el acceso a los servicios y que también va rompiendo las asimetrías de conocimiento y de entrenamiento naturales que hay en la misma medicina, ¿no? Y con estas herramientas todas esas brechas se van cerrando. Así que creo que es un desafío y va a ser muy importante el empuje legislativo que se le pueda dar a esto. Nosotros estamos nucleados en ACTRA, digamos, distintos actores que... ¿Quiénes integran esta son distintos actores públicos y privados. De ámbitos privados y públicos. Sí, el motor ha sido generalmente hospitales de comunidad y entidades financiadores de la salud, como los prepagos y obras sociales, y algunos hospitales que han comenzado a organizarse como para darle un marco a
esta actividad. O sea, ya son centros que tienen sus propios equipos de gente trabajando en esta cuestión. Exacto. O sea, se están armando equipos médicos y entiendo también vinculados a la tecnología, ya digamos propios. Exacto. Ya es parte de la estructura. Exacto, que algunos los han desarrollado en estos dos grupos de actividades que yo te decía. Unos los han desarrollado más el aspecto de segunda opinión, o sea, trabajo entre médicos. Bien. Otros han desarrollado más las cuestiones de atención a los pacientes, cuestiones más agudas y otras más continuas en el tiempo. Todos están generando experiencias que en el todo van cobrando sentido, poder darle un marco de regulación y de ordenamiento, ¿no? Fernando, esperemos encontrarnos próximamente para seguir hablando de este tema que siempre nos gusta mucho y de lo nuevo y de que hay ya legislación y qué es lo que viene, porque tengo la sensación, no, la certeza de que no tiene límite, no tiene techo. No, esto es un nuevo campo, totalmente. Sí, sin duda. Y siempre es muy lindo conversar con vos, gracias. Bueno, muchas gracias. El doctor Fernando Copolilo estuvo con nosotros, gerente de prestaciones médicas de Medife. Por nuestra parte, la próxima semana nos volvemos a encontrar. Siempre es un placer hacer salud en todas las políticas. Muchas gracias. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.